Cognito Fifth. Soy tu anfitriona, Prisa Zagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Y obviamente, si te gustan estas temáticas, pues también tenemos un PayPal, porque ya sabes que aquí damos de todo tipo de temas. Y además hoy te traigo uno, porque siempre también hablamos de espiritualidad, de conciencia, ovnis y todo lo que nos gusta hablar dentro de este canal. En esta ocasión te traigo del mismo sitio web de Lone Wolf algo que me llama particularmente la atención, que también mucha gente se siente muy espiritual, pero maneja un ego del tamaño del mundo. ¿Y qué hay cuando vienen aquí a las redes a tratarte de destruir la espiritualidad y mal hecha? Que muchas veces te vas como gorda en tobogán porque crees que te están hablando 100% con la verdad. Y como yo lo he dicho, hay gente tan rapaz que hasta busca con el tema de la espiritualidad fomentar su propia secta, para que tú creas que ese es el camino que se debe de seguir, cuando yo lo digo que hay que interiorizarlo y hay que investigar mucho estos temas y sacar nuestras propias conclusiones de lo que también existe. Es por eso que te vengo a traer este tema que tiene que ver con el ego espiritual, y que también en las personas puede haber narcisistas espirituales. ¿Cómo lo ves desde ahí? Interesante, ¿no lo crees? Y vamos a ir comenzando con este tema que me parece que sí hay que hablarlo. Y el ego espiritual es el tipo de ego más peligroso de todos. Si no estás ahora sí que muy al tanto de esto, puede causar una destrucción total en su vida, pero no de manera violenta o agresiva. En vez de eso, el ego espiritual se disfraza bajo la máscara de, y ahí te voy, para que te des una idea que pues estos temas son complejos y hay que hablarlos, tanto lo bueno que trae como también el otro lado que debemos frenar en cuanto alguien nos dé una bandera roja y decir, ahí te ves. Pues bueno, esto viene acompañado de buenas intenciones, mayor vibración, perspectiva despierta y humildad pomposa. ¿Cómo la ves? Ese sería el ego espiritual y hay que tener cuidado. Es una trampa en la que muchos de nosotros, los que estamos tratando de entender estos temas espirituales, y hay gente que sigue estas enseñanzas, podemos caer en algún momento. Cuando más tiempo vamos permaneciendo en estar zanjando el camino espiritual, ese también hay un estancamiento que se va a estancar. Así es. Más probabilidades tenemos de desarrollarnos en un narcisista espiritual. De hecho, el narcisismo espiritual pues es una especie también de enfermedad que no te va a ayudar en nada, es trágica y que le sucede a la humanidad. Hay que ver qué es primero el ego espiritual, porque les digo, es interesante que entre más escudriñamos, más nos damos cuenta que hay gente ventajosa que nos trata de inculcar mal, y hay gente que sigue mal estos temas. Y bueno, para hacer parafernalias, a veces quiere likes hoy en día, a veces quiere público, y a veces también te pide un donativo disfrazado. Yo te lo pido porque son temas y es trabajo a fin de cuentas, y yo lo que hago aquí es trabajar los temas, no más. Ahora bien, en primer lugar hay que tocar las cuestiones básicas. El ego es nuestro sentido del yo, es la ilusoria historia del yo que llevamos en el mundo como un mecanismo evolutivo de supervivencia. Sin embargo, el ego es la fuente de todo nuestro sufrimiento, nuestro sentimiento de estar separados de lo que realmente somos.
que es limitado, completo e infinito. Podríamos llamar a este espíritu Dios, diosa, vida, unidad, conciencia, entre muchos otros nombres. Ahora bien, ¿qué es el ego espiritual? El ego espiritual se construye sobre este ego fundamental que llevamos. El ego en el crack, así, el ego en los esteroides, en inflado, que tenemos de estos temas más allá de su tamaño habitual de gran variedad. Hay cosas también, sin embargo, que no nos damos cuenta de que hemos desarrollado un ego espiritual hasta que la vida bien y realmente se nos comienza todo esto a complicar, siendo que debe de ser más sencillo de lo que nosotros esperamos que sea. ¿Cómo se desarrolla este ego espiritual? Ahí te voy. ¿Cómo está desarrollado? El ego espiritual es un producto del materialismo espiritual. Se usa la espiritualidad para servir al ego, en lugar de acercarse al camino espiritual con la intención de intentar de ir más allá del ego. Cuando los caminos, prácticas y conceptos espirituales se convierten en esclavos del ego, este es el nacimiento del ego espiritual. Complejo, ¿no? Ahora bien, en otras palabras, cuando la idea se va centrando de una persona sobre sí misma, se va rigiendo por la creencia de que este persona o personaje es espiritual, la persona, que lo pregona, pero en las acciones son cosas totalmente diferentes. Vea usted cómo está la cosa. Ahora bien, aquí está actuando lo que es el ego espiritual. Una persona espiritual eclipsa todo lo demás que es una persona. Este es el ego espiritual, pero mira, trabajando en acción. Sí hay beneficios positivos para construir su identidad en torno a la espiritualidad, pero también hay consecuencias bastante aterradoras que no debemos dejar de lado. Y esto comienza a ser un narcisismo espiritual. Caminar el camino espiritual correctamente es un proceso muy sutil. No es algo en lo que deba uno de saltar de manera ingenua. Existen numerosos desvíos que van conduciendo a una versión distorsionada de la espiritualidad que se va centrando en el ego. Podemos engañarnos a nosotros mismos para pensar que nos estamos desarrollando espiritualmente cuando, sin embargo, lo que fortalecemos es nuestra egocentridad a través de técnicas que supuestamente nos van a ayudar a ser espirituales. Esta distorsión fundamental se denomina el materialismo espiritual, y esto lo dijo Chögyam Trungpa Rinpoche, que pues es un maestro espiritual de la India, y que yo les digo que los que tienen títulos de Rinpoche son los que han estado metidos en todo esto. El narcisismo espiritual es la culminación misma del egoísmo espiritual. Es el ego que se ha vuelto tan sólido, tan fijo, tan inflexible en la idea de su propia grandeza espiritual, que es patológica. Y ahí vamos viendo el narcisismo. Como ya sabemos, el narciso, para entender el concepto, es un trastorno mental en el que una persona tiene un sentido infladísimo y un ego sintiéndose que sabe todos estos temas, y que tú eres tan ignorante que no puedes entenderlo. Y ahí
que empezamos con esto, de su propia importancia entre varios otros problemas peliagudos, a decir verdad. El mismo problema se va aplicando exactamente a estos narcisistas espirituales. Tienen una creencia tan inquebrantable en su propia perspectiva despierta y sus propios logros y conocimientos espirituales y especiales, y ahora revuélvanlo con maestros ascendidos y échenle un mix, si tú quieres, de extraterrestres, y estamos perdidos en el asunto. Que no pueden conectarse o tolerar o su humanidad, o ya dejarte ver que son extraterrestres y que son más de la Tierra que ningún otro. Porque hay gente que revuelve todos estos conceptos y dices, primero hay que verlo por temas, después lo juntamos, que todo está conectado, y sacamos nuestro propio criterio de las cosas. Así te lo voy poniendo. El narcisismo espiritual comienza con el materialismo espiritual. Dentro de este materialismo espiritual, la trampa de usar la espiritualidad para servir a ese ego. Siempre hay una semilla de narcisismo espiritual, y esa semilla sigue siendo alimentada y alimentada sin pasar por alto, sin ser desarraigada o desafiada. Es como una plantita, plántala, aliméntala y va a ir creciendo. Eventualmente podemos desviarnos tanto en todo esto que podemos estar engañados por el ego que ha usado la espiritualidad para hacerse indestructible y casi pintarte como Superman, en las cuales decirte que gracias a las cuestiones de la meditación te vuelves superhombre y supermujer. Por eso les digo que me encanta traerte estos temas, porque he escuchado a mucha gente inventada por las redes. Ya estamos viendo, cuando te estoy dando un tema, que muchos se sirven con la cuchara grande del narcisismo espiritual, que estamos peor en el camino espiritual que cuando comenzamos. Hay que darte ejemplos de ego espiritual, y ahí te voy. Algunos de estos ejemplos pues ya rayan en el narcisismo, o de plano es narcisista hasta la pared de enfrente. Otros pues se pueden ver como típicos en una comunidad espiritual. Punto número 1. Afirmando tener acceso especial a un guía espiritual, ángel, espíritu, maestro ascendido, yo te los dije ahorita, con el propósito de engrandecerse a sí mismo. Y ahora que pues todo el mundo está hablando de reptilianos, de muchas razas extraterrestres existentes, también de eso se agarran, para hacerte ahí un chocolate mix y hablar burradas y medias. Creerse a sí mismo como la reencarnación de un ser superior, una figura histórica, aumentar la autoimagen, el estado de ganar la atención y validación de gente que escucha estas burradas, de veras. Declarar que los demás no pueden entender. Échate esa. Y te lo dije hace ratito, porque les digo que he escuchado a cada energúmeno por aquí, que wow, porque has alcanzado un cierto estado de conciencia de alta vibración, despertar, liberación, etc. Porque tú eres el papas fritas de estos temas, y la gente que te ves tan ignorante que no lo puede comprender porque tú tienes la palabra. Eso es así, para que vean que es una persona narcisa. Ahora bien, mostrar desprecio por aquellos que no están en el mismo nivel y tontear a la gente, porque tiene la verdad en las manos.
Qué peligroso una persona narcisa, ¿eh? En lugar de tener compasión y entender, ahí te lo comento, usar Dharma Talk, un hablar del Dharma, para evitar ser psicológicamente vulnerable, mostrar empatía y enfrentar las emociones humanas. Por ejemplo, solo dejarlo ir y dejarlo estar. Atrajiste esa experiencia porque pues, fue tu culpa, por tarugo. ¿Quién está ahí para experimentar esto? Sería lo que también te dirían. Mirando hacia abajo a personas de ambiente bajo, no evolucionadas, no despiertas, o llamarles dormidos o tontejos. Ese sea el caso, ¿eh? Porque hay personas que tienen este narciso tan espiritual, tan elevado, que obviamente hasta te da palabras altisonantes con tal de sobajarte de que tú no sabes y no estás al nivel. Fíjense nada más. Jactándose y haciendo alarde de los logros o dones espirituales. Hasta vociferar de tener telequinesis, tener telepatía, entre otras monerías que no se cantan. Imitando lo que parece y suene una persona espiritual. Hasta tener, porque estas personas que de repente manejan este estilo de temas, hasta tienen una pose, tienen una forma de hablar, de igual modo, cierta forma de vestir, para que creas que esta persona es espiritual, y si se puede, te puede transmitir el olor a pachuli, para que tú digas, ah, no, sí, esta persona es espiritual, wow. Entendemos el punto, creo. También nos podemos encaminar en varios ejemplos más. 15 signos de que una persona es egocéntrica de forma espiritual. El ego espiritual es muy peligroso porque casi es impenetrable. Las personas pueden pasar toda su vida o toda la vida atrapadas en la trampa de usar esto sin saberlo, palabras, ideas, prácticas y caminos espirituales para inflar el ego. Pero te diré que lamentablemente el ego espiritual puede dar lugar a casos de abuso, incluso perder, ¿tú sabes qué? Como Jonestown, el abuso cometido por Bikram Choudhury, que se llamaba Bikram Yoga. Hay un documental y yo lo vi en la gran N, que qué bruto este cuate, y tenía un ego espiritual hasta el tope. Swami Rama, un yogi indio. Bhagwan Sri Rajesh, que según es un maestro espiritual. Sogyal Rinpoche, Andrew Gohen, Chogyam Trungpa, quien acuñó el materialismo espiritual, y por otros. La lista se puede hacer grandísima. Los casos de ego espiritual son tan amplios y variados que es imposible que nos pongamos toda la noche a enumerarlos todos, pero creo que la idea se entiende. La realidad es que como seres espirituales que tienen una experiencia humana somos imperfectos y nunca vamos a llegar a ser perfectos al 100%. Por ejemplo, el ego espiritual también a lo mejor lo hemos manejado una que otra persona y tampoco está padre todo este tipo de cosas, pero hay que aprender. Pero hay otra gente que se sigue en el camino y trata de caerle bien a las personas. Aguas con esos que te quieren dar terapias también, sobre todo si no te muestran que tienen un título riponche o inventados también de las redes. Mucha precaución con eso, porque te pueden dañar hasta psicológicamente y no te van a pagar una terapia. Pero lo crucial
es practicar humildad, franqueza, voluntad de ser honestos con nosotros mismos. Estas cualidades son la mejor defensa contra el egoísmo espiritual y el narcisismo, o ser narciso. Entonces, a decir verdad, sí hay algunos signos del ego espiritual, de ser narciso espiritual, y debes tener en cuenta, tanto dentro de ti como en los demás, que están incurriendo en todo esto. 1. Publicitar excesivamente, o sea, jactarse de tus logros espirituales y especiales. 2. Reclamar una postura de superioridad directa o indirectamente debido a los dones o talentos espirituales. 3. Intentar trascender lo físico terrenal y adquirir cualidades divinas. Peligroso. 4. Creer que su conexión con lo divino es de alguna manera más profunda o más especial que la conexión de otras personas. 5. Centrándose en cómo eres más evolucionado espiritualmente que otros. Y lo que sigue. 6. Juzgar a otros por estar menos despiertos, dormidos o inconscientes y todavía les mientas la madre. De refilón. 7. Intentar parecer, vestirse o sonar como una persona espiritual. 8. Usar palabras y conceptos espirituales para evitar equivocarse, errores o enfrentar emociones vulnerables. 9. Haciendo alarde de lo espiritual que eres en las redes sociales, con fotos que demuestran posturas espirituales y a lo mejor ponerte a hacer meditaciones mal hechas, configuraciones, ubicaciones, herramientas y etcétera. Identificarse como número 10 con el conocimiento espiritual. ¿Y tú? ¿Sabes? 11. Intentar convertir a las personas a tu percepción, predicarles o debatir o ni siquiera escuchar a las personas las dudas que tengan. 12. Resistencia a que nos griten y resentimiento a aquellos que intentan hacer esto. 13. Reclamar acceso a conocimiento espiritual especial y exclusivo al que otros no pueden acceder. Y ahora en las redes se usa hacer cursitos pedorros para decirte cosas que ni son. 14. Falta de curiosidad y receptividad a la vida. 15. Usar una máscara de amabilidad, positividad o sabiduría. Está grueso, ¿verdad? Pero está bien bueno el tema. Especialmente aquellos que terminaron en los problemas de egoísmo espiritual y frecuentemente intentan reafirmar su especialidad espiritual al mundo a través de métodos encubiertos y abiertos. Sin embargo, la mayoría de las veces el ego espiritual es un pequeño diablillo por ahí que se va escurridizo y se te resbala, que es difícil de llamar o definir claramente, simplemente porque estamos tan cerca de él y encontramos formas de justificarlo. ¿Por qué no es bonito y sí puede ser peligroso el ego espiritual? En pocas palabras, el ego espiritual es muy peligroso porque está vestido con túnicas de luz. Interesante este concepto. Parece ser despierto, iluminado, sabio, amoroso, y eso es lo que hace que sea tan difícil de atrapar. Además, el ego espiritual nos hace sentir poderosos, intocables, que es precisamente lo que el ego busca lograr. Desafiarlo y desafiar los fundamentos de nuestra propia autoestima y nuestra propia imagen, y eso puede ser aterrador. De hecho, incluso podemos sentir que estamos cometiendo un acto profano, sacrílego, llamando al ego espiritual, porque es muy inflado y tiene una muy buena opinión de sí mismo, una ilusión en la que nos hemos metido totalmente. Tampoco nada más es eso, sino que el ego espiritual también es peligroso porque limita todo crecimiento. Si te quedas en el bache, obvio. Es la muerte de cualquier transformación, porque evolucionar significa pasar por los ciclos de muerte y renacimiento. Y sí, el ego espiritual ya ha llegado. Hay éxtasis y simplemente no puede haber más crecimiento. De hecho, es el virus más mortal de nuestro camino, es creer que ya estamos ahí, cuando es un trabajo diario. Nos hemos iluminado o de alguna manera somos espiritualmente superiores a los demás.
El ego no solo se ha vuelto narcisista, sino que ha desarrollado un complejo de Dios, en toda regla, en el estado de creer que en realidad es Dios mismo. Pero esto no es una manera no egoísta, no dual. Es puro egocentrismo la definición misma de oscuridad o la ausencia de luz. Cuando más basados estamos en el ego, más lejos estamos de la luz, de la conciencia que va más allá del yo. Y sí, residir en el ego equivalente a una desconexión de lo divino, vivir en un lugar del complejo de Dios centrados en el ego va un paso más allá. Es como vivir en una oscuridad total, la definición misma de lo que conocen en religión como el infierno. Cuando una persona vive en ese infierno, va a dañar a otros. Por eso les digo que tengan mucho cuidado con quien escuchan por aquí, porque no los van a componer después de meterlos en un ego así. Este es un conocimiento básico que incluso un niño podría entender. Cuando hay ausencia total de luz, solo hay oscuridad. Y preguntaríamos aquí, ¿cómo puede una persona ver claramente, sentir claramente, pensar claramente o comportarse claramente en tal estado? El resultado es estar sufriendo, tanto para el que experimenta el complejo de Dios, como para las almas desafortunadas que lo rodean. ¿Cómo detener el ego espiritual? Pues necesitamos acercarnos a un camino espiritual, pero humildes, sin hacernos crecer tanto todo eso. Apertura, tener voluntad de ser honestos con nosotros mismos. Y nada más. Un lugar crucial para comenzar es practicando una combinación de amor propio y trabajo con esa sombra que tenemos. Dos prácticas laborales que tenemos que hacer nosotros internamente y a nuestro propio paso, sin que nadie se nos meta cuchillada en la cabeza de lo que es correcto cuando no lo es. Todos tenemos un lado oscuro, les digo, no somos moneditas de oro para caerles bien a todos. Es decir, la cara del ego que nos presenta al público. Y es lo que no se presenta en muchas ocasiones. Como que escondemos eso, pero de repente, ¡pum!, se nos sale. Y debemos ser conscientes de ello para evitar que vayan surgiendo problemas como el egoísmo espiritual y el narcisismo. ¿Qué te parece? Yo creo que bastante interesante cómo se maneja todo esto. Ya hay gente muy narcisa, la verdad, en todo esto. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Priscilla Sagari, espero que te haya gustado el tema. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Nos estaremos viendo en otro video. Chao, chao.